Señor Guillermo Asprilla, exsecretario de Gobierno. Hablemos un poco de lo que fue la implementación brevemente para que nuestros televidentes en Colombia, en América Latina, en el Caribe, en los Estados Unidos, entiendan el contexto de lo que estamos hablando. Específicamente esas fallas que evidenciaron los bogotanos cuando fue implementado ese nuevo esquema de recolección de basuras. Parece ser que es como la columna vertebral de esa investigación que adelanta el procurador. El segundo cargo se refiere a la posibilidad de que el alcalde hubiera afectado lo que el procurador llama la libertad de empresa. Y aquí es donde uno puede verificar la intencionalidad política de este proceso, en este cargo que es el principal. En Bogotá, el servicio de aseo está siendo prestado desde hace más de una década por 4 empresas privadas. Hoy sigue siendo prestado por 4 empresas. La diferencia con el esquema anterior es que ahora hay una empresa pública, que es la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que realiza unas funciones y otras las realiza la empresa Aguas Bogotá. Fíjense bien entonces los oyentes la diferencia. Hoy hay el mismo número de empresas que prestan el servicio, pero hay una pública. El procurador controvierte que una empresa pública pudiese prestar el servicio de aseo, afirmando que no tiene experiencia. La ley, que es la única fuente para determinar qué tipo, qué clase, qué cantidad de experiencia puede pedírsele a una empresa para firmar un contrato, en el caso de las entidades públicas se establece un solo requisito. Ese requisito es que el objeto del contrato esté en coincidencia con el objeto de la empresa. En este tema concreto se verificó que la empresa Acueducto y Alcantarillado, así como la empresa Aguas Bogotá, tuvieran entre su objeto social la prestación del servicio público de aseo. Además, hay un tema que el procurador tenía el deber y tiene el deber de investigar y no lo ha hecho. El alcalde denunció en sus descargos que había pruebas en el sentido de que los operadores privados, en una operación de sabotaje, dejaron de recoger 3.500 toneladas de basura varios días antes de la entrada en funcionamiento del nuevo esquema, con el objeto de crearle al alcalde una situación política compleja. De tal manera que esa situación que muestran las cámaras, la acumulación de basuras en sitios de Bogotá durante los días 18, 19 y 20 de diciembre, está por determinarse y debería hacerse en un juicio penal, no por la Procuraduría, de quién es la responsabilidad. La alcaldía ha manifestado que esa responsabilidad es de los operadores privados porque hay una prueba reina. Resulta que en el relleno sanitario se registra una por una cada tonelada de basura que entra, las placas de la volqueta, la empresa a la que pertenece, y ese registro se ha llevado por años. Y se comprobó que en esa semana de diciembre, sin causa alguna, estas empresas privadas disminuyeron drásticamente la entrega de basura al relleno sanitario. Señor Asprilla, permítame, voy con el señor Miguel Gómez, representante de la Cámara de Colombia, está en ese momento desde Bogotá atendiendo esa entrevista. Señor Miguel Gómez, en la misma dirección, ¿cree usted que de alguna manera pues, el resultado que de este fallo de la Procuraduría va a terminar determinando si fue acorde o no, si fue eficaz o no esa decisión que tomó el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de haber implementado o haber hecho esos cambios que nos describía el señor Asprilla en la forma como se hace la recolección de basuras en la ciudad de Bogotá? Bueno, yo creo que el doctor Asprilla no ha contado la totalidad de lo que sucedió en Bogotá. El alcalde intentó, con una empresa que no estaba preparada para ello, recoger la totalidad de la basura en Bogotá. Y eso produce las imágenes que los televidentes han podido observar, el caos absoluto en la prestación de un servicio que tiene, como todo el mundo sabe, unas implicaciones de carácter sanitario muy complejas. Entonces, lo que intentaron fue nacionalizar en el distrito o estatizar en el distrito la recolección de basuras. Cuando se dieron cuenta de que no eran capaces de recoger la basura, volvieron a contratar con las mismas empresas privadas y le dieron a esas empresas privadas la mitad de la superficie de la ciudad. Ese es el esquema que tenemos hoy en día. Luego, el debate sobre si había violación o no de la libertad de empresa, pues es un debate que sigue siendo válido, porque lo que se intentó inicialmente fue sacar totalmente al sector privado
de la recolección de basuras. Como se dieron cuenta que eso no era viable, tuvieron que volverlos a aceptar y hoy en día pues estamos manejando un esquema muy deficiente por ciento en calidad. La ciudad está sucia, muy sucia, y con el problema de que los rellenos sanitarios en Bogotá están llegando pues a su máxima capacidad sin que se prevean, digamos, soluciones alternas. Entonces lo que está de por medio aquí, lo que se le está cuestionando al alcalde es primero su falta de preparación sobre el tema, segundo su improvisación y tercero el hecho de que por su terquedad puso en riesgo la salud de 8 millones de ciudadanos de Bogotá. Entonces el tema no es menor y no tiene nada que ver con la ideología, no tiene nada que ver con el socialismo, no tiene nada que ver con lo que el alcalde invoca hoy en día, tratando de hacerse la víctima, cuando las víctimas de este proceso fueron los ciudadanos de Bogotá. Entonces, aquí lo que se está mirando son cosas objetivas y como objetivamente la alcaldía sale muy mal parada de este proceso, ha decidido convertir esto en un debate ideológico y llevarlo pues incluso a instancias internacionales cuando todo el mundo sabe que la Corte Interamericana no tiene nada que ver en el problema de la recolección de las basuras en Colombia. Don Miguel Gómez, vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos le damos el derecho de réplica al señor Guillermo Asprilla, quien es exsecretario de gobierno del alcalde Gustavo Petro. Vamos a leer algunas de las respuestas a propósito de la pregunta que hacemos a nuestros televidentes. ¿Creen ustedes que investigaciones o la investigación que adelanta la Procuraduría contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, es legítima o responde a una persecución política? Leemos algunas de las respuestas que nos dan nuestros televidentes. David Silva nos dice que es claramente una persecución. El procurador vive en un mundo de hace décadas y no acepta cambios obvios. Julio Ramírez nos dice que es legítima para él y se queda corta. Hay muchas más razones de orden jurídico, administrativas, que ameritan la sanción. Y Marco Ariza nos dice que puede haber errores en la administración, pero es claro el prejuicio en los cargos. Lamentable si hay destitución. Son las opiniones de nuestros televidentes hasta ahora en nuestras redes sociales. Cuando regresemos estaremos evaluando el gran punto, el punto clave de esta noticia, y es si la Procuraduría tiene la posibilidad, tiene la potestad legal de destituir cargos de elección popular, personas que han sido elegidas para cargos de elección popular. Para eso estaremos hablando con el reconocido abogado constitucionalista Juan Manuel Charri, después de esa primera pausa a comerciales. Ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.